la palabra y a lo largo de toda la escritura, hermanos, nosotros nos vamos a dar cuenta cómo el Señor, cómo nuestro Dios es un Dios que da indicaciones, que da lineamientos, que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, o que le dice ya sea a sus siervos o al pueblo o a los profetas, que les decía qué es lo que tenían que hacer. Y muchas veces nosotros ignoramos esa parte. Miren, hermanos, si nosotros nos ponemos a ver la escritura de esta parte, nos vamos a dar cuenta de que siempre Dios es un Dios de indicaciones. Dios es un Dios que da una palabra que se cumple en el momento, o una palabra que se va a cumplir durante un tiempo. Siempre va a ser así de Dios. Cuando el Señor le dijo a Abraham, cuando se le apareció a Abraham, le dijo: yo te daré una descendencia. Cuando el Señor se le apareció al pueblo, le dijo: yo les daré una tierra prometida. Dios así es. Dios es un Dios que habla en futuro, porque Él tiene promesas para nuestra vida. Pero en el transcurso o en el trayecto de llegar a esa promesa, siempre van a haber dificultades, y es ahí, hermanos, donde siento que como seres humanos todos naufragamos, todos vagamos, todos ahí nos ahogamos, porque a veces cuesta, hermanos. A veces Dios dice: yo lo voy a hacer, yo lo voy a cumplir, y en ese camino pasan tantas cosas que nosotros dudamos. Pero vamos a ir a la palabra del Señor. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez, y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros descuidando una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios y diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta tarde, Señor, nos hemos reunido porque reconocemos de que en nuestra sabiduría humana, Señor, no podemos seguir avanzando. Reconocemos, Señor, que con nuestro pensamiento humano no vamos a poder perseverar, pero sí reconocemos, Señor, que si tu palabra nos guía, que si tu palabra nos alumbra, Señor, sí podemos alcanzar aquello que tú has prometido para nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús te pido de que tu palabra en este día pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. ¿Alguien puede ir a callar ese ruido, por favor, ahí? ¿No hay hermanos de seguridad que puedan ir a ver qué pasa? Decía la palabra de Dios desde el capítulo 1, y vayan a verlo pronto ahí, hermanito, por favor, hombre. Si no es a mí que van a obedecer, hombre, sino que es la palabra de Dios. Ya empezó la palabra del Señor, hombre. Desde el capítulo 1 la Escritura nos habla acerca de un mensaje, de algo que ya se anunció. Si nosotros leemos desde el versículo 1, capítulo 1 habla y dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados. Empecemos en esta tarde con estas dos cosas. Lo primero dice: Dios muchas veces. Luego continúa y dice: de varias maneras. Algo, hermanos, que en esta tarde cada uno de nosotros tenemos que tener claro es que el Señor ha hablado a nuestra vida muchas veces. Amén. Pero le pregunto algo en esta tarde: de esas varias veces que el Señor le ha hablado, ¿cuánta palabra usted ha atesorado en su corazón? ¿Cuánta palabra usted sigue creyendo en su corazón? ¿Saben? Seamos sinceros, hay algunas que ya las olvidamos, hermanitos. Hay algunas cosas que en el momento dijimos sí, amén, pero somos como la parábola del sembrador. Esa semilla a veces quedó a la orilla del camino. Esa semilla fue comida por los pájaros. Esa comida cayó entre los espinos. Esa semilla fue ahogada. Esa semilla fue hurtada por el enemigo. Y es ahí, hermanos, donde muchas veces nosotros comenzamos a flaquear, comenzamos a hacernos cristianos desnutridos,
Porque, hermanos, lo único que nos puede nutrir en esta vida, lo único que nos puede nutrir en este camino y hacernos unas personas saludables es la palabra de Dios. ¿Saben? Cuando nosotros carecemos de palabra de Dios es cuando vivimos una vida enferma espiritualmente. Cuando nosotros, la palabra no abunda en nuestro corazón, no abunda en nuestra mente, es cuando solo pasamos enfermos. Es por eso que muchas veces hay envidia, por eso hay odio, por eso hay rencor, por eso hay desánimo, por eso hay, ¿qué? Ganas de ya no venir a la iglesia, porque a veces lo que nos nutre no es la palabra de Dios, sino es lo que pasa a nuestro alrededor. Miren, hermanos, Dios ha diseñado algo maravilloso para nuestra vida. Amén. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, desde el más grande hasta el más pequeño en esta hora. Dios tiene un propósito divino. Dice la carta a los Efesios, me gusta mucho siempre ese pasaje, que dice desde que antes de la fundación del mundo Él ya nos había destinado y tenía un propósito para nuestra vida, desde antes de la fundación del mundo. Es por eso, hermanos, que a pesar de las situaciones que podamos estar pasando a nuestro alrededor, hermanos, miren, alegrémonos porque hay un propósito de Dios para nuestra vida. Claro, no es fácil, hermanito, no es fácil, y más meternos en el camino de la fe es mucho más difícil todavía, porque sabemos de que aquí nada más tenemos que confiar en Dios y depender de su gracia y depender de su amor nada más, pero que el camino es muy duro. Ahora bien, en este camino que es difícil, Dios no nos deja abandonados. Él siempre nos da una palabra, nos da muchas palabras, nos da muchas, como dice la Escritura, nos habla de diferentes maneras, porque Dios no solamente nos va a hablar quizás en una predicación o a la hora de leer su palabra. No, hay muchas maneras de las cuales Dios tiene que hablarnos, y son una de las que en esta hora yo los quiero animar a que estén atentos, porque vamos a llegar a un punto, y ese punto, para que me entiendan en esta tarde, hermanos, ese punto es que Dios está preparando algo nuevo para nosotros como iglesia, hermanitos. Miren, Dios ha visto nuestra perseverancia, Dios ha visto nuestra fidelidad a pesar de todas las dificultades. Y Él no es injusto, su palabra dice que Él no es injusto para olvidar la obra que nosotros hacemos. Y Él siempre nos va a recompensar. Apocalipsis dice que Él viene pronto y pagará a cada uno según sus obras. Eso quiere decir, hermanos, de que estamos ya, bien raro viene a visitarnos esto, estamos ya a las puertas de algo que Dios quiere darnos. O sea, iglesia, todos aquellos que le servimos al Señor, estamos a las puertas de la recompensa de Dios para nuestra vida y para el servicio que le hemos dado. Amén. Pero es necesario que lo creamos, es necesario que estemos pendientes a esas muchas veces que Dios nos está hablando. Ya van muchos jueves donde Dios nos está dando palabra de esos tiempos que vienen. Ya estamos en la preparación del lanzamiento, y la primera palabra que el Señor nos entregaba fue maravillosa, hermanos. Sí nos exige tener esa espada en mano, ¿verdad? Pero sí nos habla, hermanitos, de que vamos a adquirir esa tierra. Hoy, este día, el Señor nos decía que tenemos que luchar por esa tierra, que no simplemente es que ya estamos ahí y que bien hagamos excursión todos, hermanos, y vamos a comer frutos de la tierra ya y dejemos aquí la bolsa de maná. No, habla de que tenemos que luchar, pero la pregunta es: nosotros como servidores, como el pueblo de Dios, ¿qué tanto estamos prestando atención al mensaje que Dios nos está dando? ¿Qué tanto nosotros como predicadores incluso estamos creyendo en el mensaje y estamos abonando a lo que el Espíritu está diciendo, y todos estamos en un mismo sentir? Porque todos tenemos que estar en un mismo sentir, hermano. No podemos estar hablando por la mañana de la promesa y hoy vamos a hablar de ¿qué? De que tenemos que venir a la iglesia nada más y ya estuvo. No, Dios nos está pidiendo en esta hora, hermanos, de que tengamos fe, de que luchemos, y en esta tarde el Señor nos quiere hablar de que pongamos atención a esos mensajes que nos están animando a creer. El día jueves, hermano, fue maravilloso. El Señor nos decía: reprendan ese temor. Ahora bien, ¿cuántos recuerdan ese mensaje del día jueves? ¿Cuántos estuvieron ahora en el culto primero y el segundo? Y les hago una pregunta: vaya, pase ahorita uno y cuéntenos lo que el Señor nos ha dicho. Si hay alguno que quizás ya está pensando ya mañana que hay que trabajar, que hay que estudiar, que mañana ya es lunes otra vez, y que yo solo bien me siento en la iglesia y ahí en mi casa yo no aguanto estar ahí.
Precisamente de eso el Señor nos quiere hablar, hermanitos. Porque si Él va a estar dando palabra tras palabra, si Él va a estar dándonos promesa tras promesa, revelación tras revelación, pero si nosotros no estamos prestando atención a su mensaje, hermanitos, somos los primeros en los que vamos a perder el rumbo. Y Dios no quiere que perdamos el rumbo. Dios quiere que cada uno de nosotros nos encaminemos por donde Él nos está diciendo, para que adquiramos su promesa. Porque Él quiere bendecirnos, hermanos. Porque Él quiere hacernos entrar a esa tierra donde abunda la leche y la miel. El propósito de Dios para el pueblo no era tenerlos en el desierto, hermanitos. Pero Dios tiene un propósito, pero nosotros tenemos otra mentalidad. Somos como el pueblo. Hay señales, hay prodigios, pero nosotros estamos diciendo y estamos reclamando a Moisés que por qué nos sacaron de Egipto, si aquí nos han sacado para que nos maten aquí. Tenemos esa mentalidad muchas veces, pero eso, hermano, debe ser nuestra lucha día con día, y nuestra lucha debe estar centrada en creer lo que Dios nos está diciendo. Por eso el versículo 1 inicia así, del capítulo 1, para pasar al capítulo 2, yo quiero que le prestemos atención primeramente al 1. Dice que Él ha hablado muchas veces, varias veces. Miren, hermanitos, yo le voy a hacer una invitación en esta tarde y lo voy a animar a que no se pierda ningún momento de la palabra que Dios nos está dando. Porque en esas muchas veces viene la espada y viene aquella arma que quiere liberar lo que en este momento usted lo está oprimiendo. En esa palabra. Ya la carta de los Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. El Señor está mandando palabra, hermanos, que quiere que salgamos de la opresión, que quiere que salgamos de las limitaciones, que quiere que salgamos de los problemas, que quiere que salgamos de las derrotas. Dios nos está enviando esa palabra, por eso no tenemos que perderla. Lo segundo dice, y de varias maneras. Miren, fíjense que el día de ayer yo me reunía con algunos jóvenes en la mañana y orábamos a Dios. Y miren, hermanos, ustedes tienen que estar atentos a las señales que Dios está mostrando, porque Dios está mostrando señales a su vida, hermanito. Si usted no las está viendo, pues en esta hora tiene que decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, abre mis ojos, porque yo quiero ver esas señales. Saben que como trabajo de los jóvenes, el año pasado luchamos tanto por predicar en las escuelas, y se ponía un encargado y ese encargado no iba, se ponía otro encargado y ese encargado tampoco iba. Y ayer el Señor nos decía de que Él nos iba a llevar por lugares nuevos. Esa es otra de las promesas que Dios nos está dando como iglesia, hermanito, que Él nos quiere llevar a lugares nuevos, lugares que no conocemos. Ya en el segundo culto nos decía que teníamos que seguir su presencia nada más, seguir su arca, porque no conocemos. Entonces, hemos empezado el 2016 y cuando yo les hablo de esas señales, saben que hoy a estas alturas ya ni la cuenta llevamos de tantos a las escuelas a las cuales hemos ido a predicar, hermanos. El año pasado teníamos una lucha y hoy el Señor ya está mostrando señales de esos caminos nuevos. Ahora bien, ¿qué señales y qué caminos nuevos hay en su vida? ¿Qué señales de caminos nuevos y de tierra nueva donde abunda la leche y la miel están pasando en su vida? ¿Saben, hermanos? Porque muchas veces nosotros no lo vemos. Óigame bien, los tiempos están, hermanitos, porque esa es una promesa para este lugar, eso es una bendición para este lugar y el tiempo está. La pregunta es: ¿en qué nosotros estamos pensando? ¿A qué nosotros le estamos prestando atención? Miren, hermanos, sé que hay muchos problemas. A veces cuando uno escucha a los hermanos, miren, uno se admira de los problemas. Uno se admira cuando le cuentan a uno y le dicen: miren, hoy vinieron a cobrarnos ahora. Y está el estilo Job, ¿verdad? Primero llega un problema, después el siguiente problema, después el tercer problema, y es una fila de problemas. Y sé que los tiempos están difíciles, pero miren, hermanos, hay señales de que Dios quiere sacarnos de esa esclavitud. Hay señales de que Dios quiere sacarnos de ese desierto, pero muchas veces nosotros no estamos centrados ahí. Muchas veces nuestra mente está tan puesta en los problemas, está tan puesta en las dificultades,
Cuando vemos este pasaje, en esta tarde podemos compararlo como los espías, hermanitos. Esos espías, esos mensajeros que fueron a ver a la tierra. Dios les decía por medio de Moisés: yo les entregaré esa tierra, yo les entregaré, yo les entregaré. Vayan y tomen posesión de ella. Yo en esta noche les estoy diciendo, hermanos, Dios quiere bendecir su vida. Y Dios quiere transformar su familia. Dios quiere sacarlos de esas deudas, hermanos. Dios quiere restaurar esos hogares. Dios quiere bendecir nuestros ministerios. Pero la pregunta es, ¿está la palabra de Dios viniendo en nuestra vida? Pero ¿cómo está nuestra condición? Moisés les decía a los espías: vayan, el Señor ha dicho que es nuestra tierra. Pero los espías estaban más centrados en que las murallas llegaban hasta el cielo, hermano. Los espías estaban más concentrados de que ahí habían gigantes. Los espías habían puesto su atención en que ahí eran más fuertes. Iglesia, aunque las murallas lleguen hasta el cielo, aunque hayan gigantes y aunque sean más fuertes que nosotros, si la palabra nos está diciendo que es nuestra tierra, hermanos, creamos que es nuestra tierra y no dudemos. Pero ojo, no perdamos el rumbo. Cuando nosotros subimos a la montaña, Dios nos llena de promesas. Cuando subimos al lanzamiento, Dios nos llena de promesas. Pero es lastimoso, pero es una lástima y entristece ver cómo personas que el Señor les ha dado dones, les ha dado promesas, perseveran quizás un mes, 2 meses, un año, y a la vuelta de unos años pierden el rumbo. Hermanos, el propósito de Dios para nuestra vida no es que perdamos el rumbo, es que vayamos perseverando, es que vayamos creciendo, es que vayamos luchando. Cuando nosotros perdemos el rumbo, hermanos, es cuando ahí le perdemos sentido a la vida. Cuando nosotros perdemos el rumbo es cuando nosotros decimos verdaderamente: Dios quizás me mintió. Quizás el hermano por caerme bien me fue a decir de que yo iba a ser la bendición de mi casa, pero no, si ni me quieren en mi casa. La hermana quizás le caí bien y me dijo que iba a prosperar mi negocio, y hoy ya a punto estoy de cerrar mi negocio. Hermanos, si el Señor lo ha dicho, entonces pongamos atención a lo que el Señor ha dicho. Amén. Muchas veces nosotros por estar prestando atención a otras cosas, perdemos el rumbo, nos equivocamos, nos confundimos. Y miren, tenemos el ejemplo en toda la Biblia de eso. Para empezar, dice, podemos ver cómo el Señor allá por Éxodo le da las tablas de la ley a su pueblo, le da las instrucciones de cómo tienen que vivir. Pero miren, hermanos, llegó un punto donde el pueblo ignoraba eso. Y muchas veces el Señor nos ha dado indicaciones, hermanos, a nosotros, de cómo tenemos que vivir, qué tenemos que dejar, qué tenemos que cambiar. Y muchos queremos seguir viviendo no conforme a lo que la palabra nos ha dicho, sino como nosotros lo creemos. Dios les dijo, hay un pasaje ahí en Éxodo 33, creo yo, 30, donde les dice: mi presencia irá contigo. Miren, hermanos, y si su presencia va con nosotros, ¿qué más queremos, pues? Pero no, cuando llegan las aguas amargas, nosotros estamos renegando por las aguas amargas. Cuando tenemos sed, nosotros estamos renegando porque tenemos sed. Y ignoramos que la columna de fuego va a la par nuestra de noche, e ignoramos que la luna, la nube va de día con nosotros. Miren, cuando nosotros ignoramos la columna de fuego y cuando ignoramos la nube, es cuando estamos perdiendo el rumbo, hermanitos. Por eso, en el camino difícil que usted esté transitando, si la columna está ahí y la nube está ahí, hermanos, no perdamos el rumbo. Vamos rumbo a la tierra, hombre. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay tantas señales, ya Dios lo dice, y de muchas maneras el Señor nos muestra que está con nosotros, hermanos. Con muchas señales el Señor nos muestra de que Él tiene misericordia y que Él aún nos ama y que aún Él quiere cumplir la promesa de Dios que nos ha dado. Él lo quiere hacer con las señales y con lo que Él nos dice, pero muchas veces nosotros no andamos ahí. ¿Cuántas veces vemos el respaldo de Dios y nosotros lo que queremos es dejar el ministerio? ¿Cuántas veces vemos cómo el Señor abre las puertas y lo que nosotros queremos es ya no perseverar?
Es lastimoso como la gente a la cual a veces Dios les abre las puertas y los bendice, se equivocan y pierden el rumbo. No, hombre, hermanos, y cuando Dios cumple una promesa, es cuando más tenemos que glorificar y testificar su nombre. Y decirle a los demás, hermanos, el Señor me ha bendecido y también los va a bendecir a ustedes. El objetivo en esta tarde, hermanos, es que no perdamos el rumbo, hombre. Aunque estemos pasando momentos difíciles, porque los momentos difíciles son los más delicados donde podemos perder el rumbo, hermanitos. Donde usted se puede olvidar de esa palabra que el Señor le entregó. Donde usted puede tirar todo aquello que Dios le dio como provisión para el camino en los momentos difíciles. Por eso, hermanos y hermanas, si usted ahorita va pasando por ese río, la palabra de Dios dice que ese río no lo va a cubrir. Amén. Si usted ahorita va pasando por esa brasa, la palabra de Dios dice que usted no se va a quemar. Eso dice la palabra de Dios. El profeta Isaías eso dice. Pero ¿cómo estamos nosotros? Si a veces quizás decimos, no, yo creo que hoy no voy a ir a la iglesia, si ni para el pasaje tengo. Con estos problemas que tuve ayer en la noche, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a ir a servir? Si más que a mentir a los hermanos voy a ir. No, hermanitos. Si Dios ha trazado un camino, sigámoslo fielmente. Caminemos, avancemos, perseveremos, luchemos, esforcémonos. Porque si ahorita estamos en el desierto, ya más adelante vendrá la tierra, hermanos. Pero no lo perdamos. El capítulo 1 habla de esas maneras y de esas muchas veces. Y desde el versículo 2, no lo leemos por el tiempo, el escritor comienza a relatar muchos pasajes. Ahí en su caso usted puede ver pasaje por pasaje. En mi versión al final de cada versículo está una letra. Y ya al pie de página ahí está cada libro, cada versículo. Es que miren, hermanos, Dios es tan maravilloso que Él, huérfanos de palabra, no nos tiene en este lugar, hermanitos. Aquí estamos saciados de palabra. Aquí la palabra abunda, hermanos. Y ya el escritor comienza a decir, por ejemplo, el versículo 5, ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres mi hijo? Hoy mismo te he engendrado. Ya al pie de página dice que es el Salmo 2, capítulo 7. Y así el escritor comienza a relatar todo aquello que el Señor ha dicho acerca de su hijo. Todo aquello que Dios ha dicho acerca de aquel que un día iba a venir a salvar al mundo. Y ojo, ya vamos a entrar a la parte y esas etapas. Mencioné primero la de las tablas, ¿verdad? El pueblo se perdió, hermanitos. Si el pueblo, miren, hay un pasaje a mí siempre me ha impactado, el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, dice que estaban reconstruyendo una vez más el templo, y cuando levantaron las puertas dice que encontraron el libro de la ley. Y cuando llegó el cronista y comenzó a leérselo al rey, el rey dice que comenzó a llorar, hermano. Y él nada más dijo una cosa, dijo verdaderamente, dijo, la desgracia que nos ha venido es porque el pueblo ha abandonado la ley. Es que miren, hermanos, siempre y cuando nosotros no pongamos atención a lo que Dios nos está diciendo, al camino que Dios nos está mostrando, óigame bien, desgracia va a venir a nuestra vida siempre, desgracia. Por más que nosotros nos la piquemos de que somos unos grandes macizos. Es que yo soy viva, yo no soy dunda, yo soy bien viva. No, si la palabra del Señor le ha dicho eso, entonces eso tiene que hacer. Pero si usted dice, no, es que yo sé cómo lo voy a hacer, no, a la desgracia va. Igual los hermanos, no es que yo ya tengo experiencia ya, no es que yo ya la vida ya me enseñó, dice la gente, ¿verdad? No, si no seguimos lo que la palabra nos ha dicho, vamos camino a la desgracia. Y ese fue el camino del pueblo, hermanitos. Ahí mandaba a los profetas, ¿y qué pasó? No le hacían caso a los profetas. Los profetas hablaban de que se iban a ir para Babilonia, no le hacían caso al profeta. Se fueron para Babilonia, perdieron esa tierra que el Señor les había preparado, les destruyeron el templo. Miren, hermanos, cuántas cosas nosotros hemos dejado que el enemigo las destruya por no seguir las indicaciones del Señor, hombre. Porque el Señor nos dijo, hay que hacer esto, y nosotros no lo quisimos hacer. Nosotros dijimos, no, yo creo que esto es lo correcto. Y terminamos con un templo destruido, hermanitos.
terminamos sin murallas, terminamos con nuestras puertas quemadas, todo por no seguir el libro de la ley. Luego los profetas vienen y hablan al pueblo de que va a venir un Salvador. Un día había una palabra que la meditábamos con los jóvenes de las conexiones, y es que muchas veces nosotros, miren, juzgamos tanto a los sacerdotes, ¿verdad?, del templo, a los fariseos, y hasta entre nosotros mismos nos decimos, ¿verdad?, fariseos, que no sé qué, y a veces nosotros no nos ponemos a ver la condición de ellos. Jesús no es que haya muerto, hermanitos, a Jesús lo mató la religión, pero ya el apóstol Pedro les dice allá en Hechos de los Apóstoles de que él reconoce que lo hicieron por ignorancia. Muchas veces nosotros, hermanos, por ignorancia estamos matando lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, por pura ignorancia nada más. No es porque nosotros no querramos saberlo, no, sino porque nosotros a veces descuidamos, a veces nosotros no le ponemos atención a aquello que verdaderamente nos va a traer ese camino perfecto. Los sacerdotes se equivocaron, pidieron a Jesús, pidieron a Barrabás y dijeron que a Jesús tenían que crucificarlo. Ya el apóstol les dice, reconozca que por ignorancia ustedes lo hicieron. Miren, hermanos, muchos hemos caído en ignorancia porque olvidamos aquella palabra que el Señor nos entregó. Y muchos hemos caído en la ignorancia de la incredulidad. Dios dijo que iba a suceder eso en nuestra vida, y muchos en esta tarde están creyendo que ya no va a pasar, porque hemos caído en una ignorancia, hermanitos. Hoy en esta hora tenemos que volver a ir a la verdad, hermanos, y decir, si el Señor me lo ha dicho, Él lo va a cumplir. Ahora bien, el mismo Jesús, hermano, es que por eso le digo, en toda la palabra Dios da indicaciones, Dios dice lo que va a pasar, Dios dice lo que va a hacer, pero muchas veces los necios, los tardos para escuchar somos nosotros, hermanos. Los que estamos tan distraídos por las cosas de este mundo somos nosotros. Miren, hermanos, Dios no se equivoca, Él ya diseñó lo que quiere para nuestra vida, pero somos nosotros los sordos, hermanos. Somos nosotros los que no queremos oír. Somos nosotros los que a veces hemos optado irnos por el camino de la ignorancia y no por el camino de la verdad. ¿Y saben qué es lo que nos sucede? Cuando llegan los momentos difíciles, nos vamos a pescar. ¿Qué les decía Jesús a sus discípulos? Es necesario que no hay nadie que se pueda el versículo. Es necesario que el Hijo del Hombre tenga que morir. ¿Y saben en qué estaban los discípulos? Pensando quién iba a estar a la derecha y quién iba a estar a la izquierda. Como cristianos, muchas veces el Señor nos está diciendo qué es lo que viene, y nosotros estamos en otro mundo, hermanitos. Señor, y allá en tu gloria, dice aquí mi mamá, de que quién va a estar a la derecha y quién va a estar a la izquierda. Dice la palabra que un día Jesús se llevó a 3 de sus discípulos, se los llevó a una montaña y frente a ellos se transfiguró. Y dice el texto literalmente que como Pedro no hallaba qué decir, les dijo, hacemos unas enramadas aquí. Y muchos así andamos pensando, hermanos. En lugar de contemplar la gloria de Dios, andamos viendo qué hacemos. Andamos improvisando, inventando. Y dejamos a un lado aquel momento divino, aquel momento que va a fortalecer nuestra vida, aquel momento que va a animarnos, que nos va a traer más fe, por pensar que tenemos que hacer unas carpas, o por pensar quién es el más grande. Hermanos, es necesario que nosotros en esta tarde pongamos nuestra mirada en la promesa que Dios nos ha dado y que no perdamos el rumbo. Que a pesar de lo que quizás nuestro corazón sienta, porque nuestro corazón es bien engañoso, hermano, y a veces nuestro corazón nos puede arrastrar y nos puede hacer pensar de que por ahí va a venir nuestra bendición.
Pero nuestra bendición siempre va a venir por lo que la palabra de Dios nos diga. Hermanos, si el Señor ya nos ha dicho qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a venir, ¿por qué muchas veces nosotros dudamos y nos desanimamos? Jesús no les habló una sola vez, hermano, que iba a entregar su vida. Jesús no solamente les dijo, vaya, miren, fíjense que ya la otra semana voy a tener que entregar mi vida, y quizás ni le pusieron atención. No, Él hablaba con ellos. Los reunió en una mesa. Miren, hermano, cuántas veces el Señor nos ha reunido y ha compartido el pan con nosotros y nos ha dado de su vino. Y cuántos han perdido y han olvidado ese momento. Somos como los caminantes de Maús, que hemos perdido la esperanza. ¿Saben por qué? Porque bien fácil nosotros olvidamos lo que Él nos dice. Bien fácil nosotros decimos, bien, estuvo bien el culto, gracias a Dios. Sí, vi a la hermana, vi al hermano. Las alabanzas estuvieron bonitas. Hermanos, lo que más debemos de guardar en nuestro corazón debe ser siempre su palabra. Porque su palabra siempre nos va a decir en qué lugar tenemos que irnos. ¿Saben cuántos días pasó Jesús dándole instrucciones a sus discípulos? 40 días, hermanos. Pasó 40 días hablándoles acerca del reino de Dios, dice la palabra. ¿Saben por qué muchas veces nosotros nos desanimamos tan pronto? Porque una vez al mes queremos venir a la iglesia. Porque nos hemos vuelto cristianos de un culto nada más. Porque no venimos a escuchar la palabra, sino que venimos nada más a cumplir un requisito religioso. Hermanos, si nosotros venimos a cumplir un requisito religioso, tarde o temprano vamos a perder el rumbo. Y miren, es lamentable ver cómo personas con dones del Espíritu Santo, con llamados, personas que, como ya lo dice más adelante la palabra, dice que el versículo 3, a la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios y diversos milagros. Miren, hay personas que Dios ha ratificado su llamado con señales maravillosas, pero es lamentable cómo a la vuelta de unos años pierden el rumbo. Iglesia, nosotros no tenemos que perder el rumbo, porque si perdemos el rumbo estaríamos echando a perder ese propósito divino que el Señor ha diseñado para nosotros. Si nosotros perdemos el rumbo, estaríamos echando a perder aquello que Él quiere hacer en medio de nuestra familia, en medio de nuestra colonia. Porque el seguir a Jesús, hermanos, es ser testigos, es ser portadores de su reino, es ser luz en la oscuridad. Pero ¿saben por qué muchas veces nosotros perdemos el rumbo? Porque bien rápido olvidamos lo que Él nos dice. ¿Cuántas personas han subido a su renuevo? Dios los ha restaurado. El Señor les ha dicho que les sirvan y andan otra vez en el mundo. ¿Cuántas personas se han comprometido delante de Dios y le han prometido al Señor que le van a servir todos los días de su vida? Y a veces solo se miran ahí en las redes sociales en algo que no es el reino de Dios, simple y sencillamente porque perdieron el rumbo. Por eso el versículo 1 nos decía, capítulo 2, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente ¿por quién? Por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. Es que miren, hermanos, esto de la palabra de Dios, esto del mensaje de Dios, tiene una cantidad de cosas que nosotros las ignoramos, todo porque somos bien olvidadizos, hermano. Las olvidamos tan pronto porque a veces no le ponemos el empeño. Saben, hermanos, algo que tenemos que pedirle en esta tarde a Dios,
es que atesoremos más su palabra y no los chambres de la gente, hombre. No las críticas de las personas. Miren, a veces el Señor nos entrega un mensaje tan divino y quizás saliendo va usted ahí, allá por los buses quizás, y en medio le dijeron que usted estaba hablando ahí, alguien de usted, y ahí se borró todo el mensaje divino. Ahí usted agarró la revelación de Dios y la echó en una bolsita y ahí la dejó. ¿Y sabe qué fue lo que guardó? El chambre que le dijeron de la hermana y el hermano. Dice la palabra que primeramente el mensaje lo dio el Señor y que aquellos que lo recibieron nos lo transmitieron. Es que esto es una cadena. Y cuando yo les digo esto de la palabra de Dios, miren, hermano, ¿saben por qué hay tanta muerte en nuestro país? ¿Y por qué hay tanta desgracia? Porque ahora lo menos que se habla es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahora el mensaje ya no tiene validez. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos los primeros que ligero olvidamos el mensaje. Y por eso ahorita estamos bien concentrados en la palabra, pero cuando salimos de la iglesia ya el rumbo lo perdimos. Y ya estamos pensando en los problemas, estamos pensando en las deudas, cuando saben qué deberíamos de hacer, hermano. Si el Señor nos está animando a algo en la palabra, es decir, al salir yo de la iglesia yo lo voy a ir a hacer, porque ahí nosotros estaríamos dando el fruto. Pero son tantas cosas, hermanos, que deberíamos de ponerle mucha atención, no porque alguien nos la diga, sino porque tenemos que meditar en esta palabra. Y cada vez que nosotros meditemos en esta palabra, no nos estaremos equivocando en el camino. Los discípulos oían que Jesús les decía que Él iba a entregar su vida, y cuando Él la entregó, muchos volvieron a lo mismo. Yo no sé en esta tarde cuántos han vuelto a lo mismo, cuando el Señor les ha entregado una palabra poderosa. Yo no sé cuántos han vuelto a lo mismo cuando el Señor les ha dicho por dónde tienen que ir. Hay muchos que estamos siendo como Jonás. Él nos está enviando a Nínive y muchos vamos para Tarsis. Muchos, en lugar de ir y hacer discípulos, estamos tomando las barcas una vez más. Estamos agarrando las redes. Estamos a puertas cerradas. Cuando Él les dijo, los entregarán a gobernantes. Miren, el capítulo 10 del Evangelio de Mateo da toda una indicación. Y creo que es el capítulo más extenso que habla de todos aquellos que queremos ser sus discípulos. Habla de que hay que dejar la bolsa de oro. Y a veces nosotros andamos aquí que ya no queremos venir a la iglesia porque no tenemos pisto. Hermanos, ¿acaso Jesús no le dijo que tenían que dejar la bolsa de oro? Es que yo ya no voy a la iglesia porque solo un par de zapatos tengo. ¿Acaso el Señor no le dijo a sus discípulos que solo un par de sandalias tenían que llevar? Pues, hermanos, no, es que desde que me metí a la iglesia solo problemas, y cuando me acusan yo no hallo qué decir. Ya Jesús les dijo, los van a entregar a gobernantes, pero no tengan miedo de lo que van a decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que será mi Espíritu Santo hablando por ustedes. Ahora bien, hermanos, cuánta palabra el Señor nos ha dado para nuestro camino y para nuestro llamado. Entonces yo le pregunto, ¿por qué andamos débiles, pues? ¿Por qué cualquier cosa nos desanima, hermanos? Ya sea grande o sea pequeño el problema, iglesia, mantengámonos fieles y firmes en el camino del Señor. No desmayemos, no vacilemos, no dudemos. A lo largo de la palabra siempre nos vamos a encontrar con lo mismo, hermanitos. El Señor decía algo para su pueblo, y entre el pueblo había muchos que dudaban, muchos que se rebelaban, muchos que eran necios. El Señor les envió a los profetas, y habían unos que hasta se levantaban como falsos profetas y decían todo lo contrario. Tengamos cuidado, hermanos, a quienes estamos escuchando también, porque muchas veces a nosotros nos gusta escuchar a aquellos profetas que nos hablan las cosas bonitas. Miren, aprendamos a escuchar a aquel que nos está diciendo que no vayamos porque vamos a perder. A veces a nosotros solo nos gusta que nos hablen de victoria, hermanitos, pero no nos gusta que nos hablen a veces de derrota. Y por no a escuchar esos mensajes, ahí nos vamos y vamos perdiendo el rumbo.
Ahí vamos perdiendo el rumbo. Y ahí vamos más para abajo, más perdidos, más desubicados, más desanimados, ¿hasta qué? Y el hermano y la hermana ya no quiere venir ya. Y la salida es que los hermanos de la iglesia, es que los líderes, los pastores, porque es la salida, ¿verdad? Siempre va a ser la salida. Somos los malos de la película, pero ni modo. Jesús les hablaba de su muerte, los profetas les hablaba de la tierra, les hablaba de que se tenían que volver al Señor, si no iba a venir un castigo. Habían hombres que les hablaban de una tierra prometida, habían hombres que les hablaban de que tenían que obedecer una ley, habían hombres que les hablaban de una descendencia, les hablaban de una primogenitura, y a muchos, discúlpenme cómo lo voy a decir, les valió. Que en esta tarde, hermanos, a nosotros no nos valga, hombre, sino que podamos decir: yo voy a retomar aquella palabra que el Señor me dio. Porque miren, no es necesario que en esta hora yo les diga: vea, miren, hermanos, esta es la palabra de Dios para su vida. No. Hay palabra que ahí está en su corazón. Hay palabra que ahí está guardadita, hermano. El problema es que a veces por el desánimo la hemos hecho a un lado y vamos por otros rumbos. Vamos a un tiempo, hermanos, como iglesia. Ayer yo les decía a los hermanos que dice la palabra que salieron los jefes del pueblo, allá en el libro de Josué, que es el que estamos estudiando, y llegaron a decirle a toda la gente que saliera allá y que acamparan al lado del Jordán. Dice que estuvieron 3 días ahí. Yo les decía a los hermanos: yo no sé si son 3 días, o son 3 meses, o son 3 años. Oye, el Señor les decía, 14 años esperó Jacob por la promesa, ¿verdad? 14 años, yo no lo sé cuántos son. No sé en cuánto tiempo, hermanos, el arca va a pasar frente a nosotros. Nos vamos a tener que levantar, vamos a cruzar el Jordán, vamos a entrar a la tierra prometida. No sé cuándo va a ser, pero no perdamos el rumbo ahorita nosotros. No lo perdamos. Si Él está hablando que hoy vamos a sembrar y vamos a cosechar, mire, no agarre camino, entonces manténgase. Cuando el Señor iba a sacar a su pueblo, ¿qué pasó? Estaba adelante el Mar Rojo y atrás venía el ejército, ¿verdad? Pero el Señor le dijo: no se muevan, mantengan sus posiciones. Hoy en esta tarde, hermanos, yo les digo: mantengan sus posiciones, hombre. Miren lo que el Señor nos está diciendo. No lo echemos a perder por los problemas, por lo que la gente dice, por nuestras limitaciones, por nuestras enfermedades. No, hermano, al contrario, atesorémoslo, porque si nosotros atesoramos lo que Él nos está diciendo, vamos rumbo a lo que nuestro corazón anhela, hermanos. Vamos rumbo a la bendición. ¿O no quiere bendición usted para su vida? Pero hay un camino, hay un sendero por cual ir, hay un rumbo. Pero si nosotros, hermanos, estamos aquí y estamos olvidando todas las señales que Dios nos está dando, estamos olvidando toda la palabra que Él nos está enviando en cada culto, hermanos, lamento decirles que vamos a perder el rumbo. Y miren, es bien lamentable a veces decir: aquí estuviera el hermano y estuviera bien bendecido. Hace muchos años, cuando yo vine a este lugar, yo recuerdo que habían personas que tenían unos llamados y el Señor las usaba de una manera muy grande, pero el Señor habló de que íbamos a entrar a una etapa de correr y que quizás muchos iban a quedar. Miren, hermano, cuando se hable de esas etapas, aflíjase, hombre, porque usted no va a decir: ah, no, yo estoy en condición física, hombre, si yo voy a correr, hombre. No, aflíjase. Siempre que el Espíritu viene con un tiempo nuevo para nuestra iglesia, miren, yo me aflijo, hermanos, porque yo no quiero ser de aquellos espías que se desaniman por las murallas. Yo no quiero ser de aquellas personas que se olvidan pronto de lo que Él dice. Al contrario, yo quiero ser de aquellas personas que miran la bendición de Dios.
que miran aquellas cosas maravillosas. Y miren, hermanos, si aquí comenzáramos a contar todo lo que hemos visto, no paráramos. Y si en estos pocos años que yo he estado aquí, el Señor dijo, va a pasar esto, y ya lo vi. Y si el Señor ahorita está diciendo, viene esto, yo también quiero verlo, hermanos. Pero no sé si usted también lo quiere ver. Pero para eso es necesario no perder el rumbo. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a orar al Señor.